Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio de la Carta de Santiago. Esto es Artios Biblia, Santiago, porque estamos yendo a través del estudio de esta carta tan importante del Nuevo Testamento. Antes de entrar en materia, en lo que vamos a estudiar en este video, permítame hacer un repaso del video anterior. El tema que estamos tomando como base para nuestro estudio de la carta es el siguiente: cómo alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora o en medio de la dispersión, siendo la diáspora la situación en la cual se encontraban los lectores originales, que como explicamos en el video anterior, esto es un símbolo de la situación del pueblo de Dios que se encuentra esparcido en todo el mundo y en medio de sus dificultades, de sus pruebas, de su pobreza, de su opresión, que son las circunstancias que refleja la carta misma. Eran creyentes que no solamente eran pobres, sino que eran oprimidos por los ricos, y eso refleja también la situación de muchos creyentes el día de hoy. Cómo alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora o la dispersión, en medio de las dificultades, de la pobreza, de la opresión. He decidido usar la palabra griega telos en lugar de alguno de sus muchos significados o traducciones, porque tiene una riqueza muy grande de contenido. Puede significar perfección, madurez, propósito, fin, meta, y precisamente quiero transmitir todos estos sentidos a través del uso de la palabra original en el idioma griego. Cómo alcanzar la meta de Dios, el fin último de Dios para nosotros en medio de nuestras situaciones difíciles. Ese es el tema a través del cual estamos estudiando Santiago. Es, como quien dice, la línea principal, el hilo principal del argumento de la carta. Y con base en este tema vamos a comenzar a estudiar ahora Santiago capítulo 1, versículos del 2 hasta el 11. Leo entonces Santiago 1, del 2 al 11. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues esa persona que recibirá cosa alguna del Señor, siendo una persona de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Hablemos un poco de la situación que este pasaje refleja. Lo que nos dice Santiago aquí es que las pruebas son el contexto para alcanzar el telos de Dios, para alcanzar la meta de Dios para nuestras vidas. El tema de las pruebas abarca desde versículo 2 hasta el versículo 18 del capítulo 1. Y es en medio de las pruebas, dice Santiago, que Dios nos perfecciona, que Dios nos impulsa a alcanzar la madurez, la meta que Él tiene para nosotros. Las pruebas son el contexto para alcanzar el telos de Dios, y es en medio de ese contexto de las pruebas donde Santiago va a presentar la primera acción que nos va a permitir alcanzar el telos de Dios, y es una acción muy importante. Pide la sabiduría. Esa es la primera acción que la carta de Santiago nos enseña para alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora, de las dificultades. Nuestra exposición de este pasaje inevitablemente tocará varios aspectos. Vamos a hablar de tres cosas principales: el proceso de las pruebas, capítulo 1, versículos 2 al 4, la necesidad de sabiduría, capítulo 1, versículos 5 al 8, y la jactancia correcta, capítulo 1, versículos 9
al 11. Hablemos primero de el proceso de las pruebas. Los versos 2 al 4 nos hablan cómo Dios, nos muestran cómo Dios usa las pruebas para llevarnos a alcanzar su telos a través de un proceso que consta de 3 pasos sucesivos. Podríamos dibujar un diagrama de la siguiente manera: la purificación de la fe, que es el primer paso, es lo que las pruebas hacen en nuestras vidas, nos lleva a la producción de la perseverancia, es el segundo paso, y esto finalmente a la perfección o madurez de la persona. Cuando decimos aquí perfección, nos referimos a una persona que está completa, que no le falta nada. Obviamente, la Biblia nunca nos dice que va a llegar el momento en que nuestra vida va a ser completamente libre de pecado, por ejemplo. No es a eso a lo que nos referimos con perfección en esta vida, sino a alcanzar un estado de madurez. Y el proceso, repito, que Dios usa, que la manera en que Dios usa las pruebas en nuestras vidas para llevarnos a esa madurez, sigue el proceso de la purificación de la fe, la producción de la perseverancia y la perfección o madurez de la persona. Eso está ahí en los versos 2 al 4 de Santiago 1. El telos, o sea, la meta de Dios para nosotros es la madurez. Es lo que Dios quiere hacer a través de las pruebas en nuestras vidas. Las pruebas, dice Santiago en el verso 2, deben ser motivo de gozo para nosotros debido al conocimiento de su propósito perfeccionador en nuestras vidas. La persona madura, la persona que ha alcanzado el telos presente de Dios, es descrita por Santiago en el versículo 4 de 2 maneras, y es muy importante prestar atención a cómo Santiago describe quién ha alcanzado el telos de Dios. En el verso 4, Santiago dice, primero, esa persona no carece de nada, está completa. Y el verso 5 nos va a mostrar qué es lo que necesitamos para estar completos. Y la segunda cualidad del que alcanzó el telos de Dios es que no está dividida, es íntegra. Y de eso van a hablar también los versos 6 al 8. La persona que ha alcanzado el telos de Dios no carece de nada, está completa y no está dividida, o sea, es íntegra. Entonces, para definir en qué consiste el telos presente de Dios para nosotros, simplemente consiste en ser completo y en ser íntegro, que no nos falte nada y que todas las partes de nuestra constitución estén unidas, estar completo y ser íntegro. Y una de las cosas que necesitamos entender es que por naturaleza los seres humanos estamos incompletos y estamos divididos en nosotros mismos. Toda la carta de Santiago va a reflejar esta naturaleza humana que todos tenemos. Por naturaleza estamos incompletos y estamos divididos interiormente. Por eso Dios quiere que avancemos hacia su telos de estar completos y de estar unidos, de ser íntegros en nuestro interior. Las pruebas nos llevan a alcanzar el telos de Dios, lo repito, mediante el proceso de purificación, perseverancia y perfección. Las pruebas, aparte de todo esto que ya he mencionado, hacen algo más por nosotros. Según Santiago 1:5, nos muestran cuál es nuestra carencia principal. Dice el verso 5, si alguno carece de sabiduría, porque el verso 4 dice que la persona que alcanzó el telos de Dios no carece de nada. Y es en medio de las pruebas que podemos ver cuán faltos de sabiduría estamos. Y el pasaje habla de diversas clases de pruebas, pruebas multicolores. Es la imagen que Santiago utiliza. Problemas de todo tipo que vienen a nuestras vidas y que sacan a la luz cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras deficiencias. Nuestra carencia principal, dice Santiago, es la falta de sabiduría. De manera que Santiago capítulo 1 versículos 4 y 5 nos enseña uno de los principios fundamentales de toda esta carta, y es el siguiente: el telos de Dios
está en la acción. Por eso varias traducciones dicen en español su obra completa, porque lo que Santiago está diciendo es que la persona que avanza hacia alcanzar el telos de Dios se activa, es una persona que actúa, que pone en práctica su fe. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la carta. El telos está en la acción, y la primera acción que nos va a llevar a alcanzar el telos de Dios consiste en pedir sabiduría. Es una acción fundamental. Ya hablamos entonces del proceso de las pruebas, ahora hablemos de la necesidad de sabiduría. Santiago 1, del 5 al 8. La sabiduría de Dios es la primera cualidad que necesitamos para alcanzar la meta, el telos, el propósito de Dios para nuestras vidas, precisamente porque la sabiduría suple nuestra carencia principal. La sabiduría, según este pasaje de Santiago, hace 4 cosas importantes por nosotros. Nos capacita para afrontar las pruebas, nos completa en nuestras carencias, nos unifica en nuestra división interior y nos enseña a jactarnos debidamente, que es el tema de los versículos 9 al 11. Por eso la sabiduría es nuestra más grande necesidad, por estos beneficios tan importantes que trae a nuestras vidas. Para recibir realmente la sabiduría de Dios, dice Santiago, necesitamos pedirla apropiadamente. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo pido apropiadamente esa sabiduría? Bueno, el pasaje dice que hay que hacerlo de 3 maneras. Hay que pedir constantemente. Esto es muy importante. No se trata de solo pedir una vez y ya. El verbo en los versículos 5 y 6, cuando habla de pedir, está en voz presente, lo cual es un mandamiento a que nos mantengamos pidiendo la sabiduría de Dios, hacer de esta petición algo habitual en nuestra vida de oración. Hay que pedir constantemente, manténgase pidiendo. Dice Santiago, hay que pedir confiadamente. Eso dice el verso 6, pida en fe. Hay que pedir confiadamente porque el versículo 5 describe a nuestro Dios de una forma hermosa y de una forma muy completa como el Dios que da. El Dios que da sabiduría a quien se la pide sin ninguna clase de límite, sin ninguna clase de restricción. Dios da continuamente. Dios da, dice el versículo 5, a todos. Dios da abundantemente y Dios da no reprochando. Y por si fuera poco, el pasaje remata prometiendo y le será dada. Es una descripción completa de este Dios que da sabiduría a aquel que se la pide. Hay que pedir constantemente, mantenernos pidiendo, hay que pedir confiadamente, pedir en fe, pedir al Dios que da sin ningún límite, sin ninguna restricción, y hay que pedir también consistentemente. La mayor manifestación de la división interior en nuestras vidas. Vamos a usar en esta serie de videos la palabra duplicidad para resumir esa división interior, esa falta de integridad interior que nos muestra la carta de Santiago. Duplicidad. La mayor manifestación de esa duplicidad en nuestras vidas es la inconstancia. La descripción, el dibujo, el sketch de la persona dividida interiormente que presentan los versículos 6 al 8 nos habla sobre todo de su inconstancia. Es como las olas del mar, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Y aquí aparece, quiero decirlo de paso,
la primera de las muchísimas ilustraciones que llenan la carta de Santiago. Santiago está lleno de ilustraciones, las olas del mar, la flor que se seca y se cae, y así va a ser toda la carta, ¿no? Porque es un escrito de sabiduría. Y esto de las ilustraciones, y sobre todo ilustraciones tomadas del mundo de la naturaleza, es muy importante para transmitir esta enseñanza de la sabiduría de Dios. Hay que pedir consistentemente, porque la mayor manifestación de la duplicidad en nuestras vidas es la inconstancia. La duplicidad en la carta de Santiago es lo opuesto al telos de Dios. Porque el telos es ese estado en el que estamos completos y en el que estamos no divididos. A lo largo de toda la carta se va a ver esta confrontación, esta antítesis entre el telos de Dios y la duplicidad natural en el ser humano. Y la inconsistencia en el pedir es una de las cosas que hacen que no recibamos lo que pedimos. Es lo que está diciendo el verso 7, que la persona que es inconsistente, que a veces pide sabiduría a Dios, pero a veces quiere cosas egocéntricas, no puede esperar recibir nada de Dios. Más adelante Santiago va a decir esto mismo en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Para recibir de Dios hay que pedir consistentemente. Ahora, una vez que hemos pedido adecuadamente la sabiduría de Dios y el pasaje nos asegura, nos promete que la vamos a recibir, una vez que hemos recibido esta sabiduría de Dios, esto nos lleva al tercer aspecto importante del que quiero tratar brevemente, que es el de jactarnos correctamente, según los versículos 9 al 11 de Santiago capítulo 1. Jactarnos correctamente, y esto consiste en jactarnos en nuestra exaltación futura. Este pasaje de Santiago 1 del 9 al 11 conecta directamente con Santiago 4:10 y debe ser interpretado enteramente a la luz de Santiago 4:10, donde usando las mismas palabras que en 1:9, Santiago dice que la persona que se humilla delante de Dios será exaltada por Dios en el futuro, y es en eso en lo que debemos jactarnos, dice Santiago. La persona dividida, la persona que tiene inconstancia en su vida, se jacta en lo presente, en lo externo, en su situación económica, en el caso del rico. Pero Santiago dice, la jactancia correcta está en nuestra exaltación futura, no en nuestro estatus socioeconómico presente. La duplicidad se manifiesta en la jactancia incorrecta. Y en Santiago es importante entender que nuestra jactancia revela nuestras expectativas, como en capítulo 4. Versículos 13 al 17. Hay alguien que se jacta en su futuro. Voy a ir a tal ciudad, voy a hacer negocios, voy a ganar dinero, voy a prosperar. Esa persona se jacta pecaminosamente, dice Santiago. Ni siquiera sabe qué va a pasar con su vida mañana, mucho menos de aquí a un año. Nuestra jactancia y nuestras expectativas van de la mano en la carta de Santiago. Por eso la persona sabia, volviendo al capítulo 1, aprende a poner sus expectativas en la futura exaltación de Dios, sin importar su condición socioeconómica en el presente. Voy a hacer un resumen final. Yo sé que hablé de muchas cosas en un breve video y por eso son buenos los resúmenes. Nos ayudan a destacar lo más importante. ¿Qué es lo más importante de lo que hemos hablado? Las pruebas son el contexto para alcanzar el telos, para alcanzar la meta de Dios para nosotros. Por eso nuestra actitud hacia las pruebas, dice Santiago, debe ser positiva. Las pruebas son instrumentos que Dios usa para perfeccionarnos. Para alcanzar ese telos de Dios, la primera y fundamental acción consiste en pedir la sabiduría.
la cual a su vez nos ayuda a poner la mirada y jactarnos en el telos futuro de Dios, su exaltación futura para nosotros. Y ese telos futuro será el tema de nuestro próximo estudio cuando veamos Santiago capítulo 1, versículo 12. Y espero que tú sigas recorriendo este camino conmigo para que juntos avancemos hasta alcanzar el telos de Dios para nuestras vidas. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.